los arbitrajes internacionales y soberanos que había habido en materia de energía. Y este año el tema de la mesa va a girar en torno a la digitalización. Y le hemos puesto el título El futuro digital del arbitraje porque creemos que es ahí por donde vamos. Estamos en una situación desde el punto de vista del arbitraje y desde el punto de vista jurídico. Antes en el que el tema de la digitalización ha venido sobrevolando lentamente toda la evolución de la práctica jurídica y del mundo del arbitraje. Pero en los últimos tiempos, como podemos ver, se ha acelerado este proceso. Y tenemos hoy con nosotros pues 4 personas de perfil muy diferente. 3 de ellas están con nosotros y el cuarto, que es Federico Ast, que está en Buenos Aires. Yo diría que tiene la suerte de estar en Buenos Aires, pues lo tenemos a distancia y no ha podido acompañarles. Voy a presentarles muy brevemente, pero sí insistirles que tienen perfiles muy complementarios y por eso espero que el debate sea enriquecedor. Federico Ast tiene varias características peculiares. La primera es que es argentino y la segunda es que no es abogado, lo cual en un foro de esta naturaleza es algo que es digno de poner de manifiesto. Es graduado en Economía y en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Ha estudiado en una escuela de negocios y en la Singularity University, pero sobre todo, siendo un economista y una persona de empresa, está aquí porque él es el fundador de uno de los proyectos más interesantes que hay desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología al mundo de la resolución de disputas, que es Cleros, y que yo creo que es una experiencia muy interesante que nos va a acompañar. Luca Pardo, que está aquí a mi izquierda, no es argentino, pero es italiano, que casi es lo mismo. Licenciado, esta vez sí en Derecho, Luca sí que es abogado, y licenciado por una de las universidades de Roma. Y aparte de un gran abogado, es el socio fundador de Ontier en Italia. Es un gran experto en derecho mercantil y en derecho societario, pero en los últimos años, y por eso le hemos pedido que nos acompañe, ha estado muy volcado en todo lo que tiene que ver con el legal tech, con la aplicación de la tecnología a la práctica jurídica, y por eso para nosotros es un placer tenerle aquí. A mi derecha, Almudena Lamata, que ya aprovecho para decir que quizá nos tenga que abandonar un poco antes de que acabemos porque se va de viaje, sobre todo se encuentra la maleta que ha perdido en el taxi que le traía para acá. Almudena también es abogada y Almudena es una de las personas que mejor ha sabido entender el papel que la tecnología juega en el mundo del derecho, en el mundo jurídico, y es una de las personas que más sabe de blockchain en España y sobre todo de la aplicación del blockchain a la práctica jurídica y a los temas legales. Almudena, que es doctor por la Max Planck Institute de Alemania, letrado del Banco de España, pero lleva ya varios años totalmente volcada en los temas de blockchain. Y finalmente, Antonio Muñoz Murillo, que es abogado en la asesoría jurídica de Iberdrola, que tiene una larguísima trayectoria fuera del mundo de la empresa, en el mundo de los despachos y sobre todo, y por eso lo tenemos aquí, es un gran procesalista y tiene una grandísima experiencia en materia procesal. 2 minutos antes de abrir el debate, decía, el tema de la digitalización de la práctica del derecho siempre nos ha ido acompañando en los últimos tiempos, pero el COVID, como en tantos otros temas, ha supuesto un acelerador de este proceso. Y ese es el primer tema que yo creo que teníamos que tener en cuenta, cómo ha afectado el COVID a ese proceso, cómo un proceso que estaba allí latente, pues de repente ha tenido una aceleración como consecuencia de una circunstancia absolutamente excepcional. Y esto lo que ha hecho ha sido acelerar algo
que va a tener una importancia trascendental, no solo en el arbitraje, sino en todo el ejercicio del derecho, que es la irrupción de las plataformas tecnológicas, de las plataformas de arbitraje, de las plataformas que van a servir de base a la práctica del derecho en los últimos años. Y en los últimos meses, hemos visto cómo han irrumpido Claros, otros proyectos muy semejantes. En el Reino Unido, que siempre suelen ir por delante, pues han elaborado las Digital Dispute Resolution Rules, que van a tener, yo creo, una importancia muy grande como uno de los modelos a aplicar en este proceso de digitalización del arbitraje. Y la gran pregunta o el gran problema, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que en el arbitraje, en el futuro, va a haber una parte de la actividad arbitral, de la actividad de mediación, que la tecnología va a ser capaz de resolver por sí sola. Y hay otra parte que también tenemos todos muy claro, que la tecnología va a ser únicamente, puramente instrumental, porque aquellos procesos de arbitraje más complejos, más sofisticados, que exijan una mayor elaboración conceptual y jurídica, no van a ser sustituidos por la tecnología. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con lo que hay en medio? ¿Hasta dónde va a llegar la tecnología sustituyendo y hasta dónde va a llegar la tecnología complementando? Yo creo que esa va a ser la gran discusión en el mundo del arbitraje y en el mundo de la práctica jurídica en los próximos años. Hay una parte que la tecnología va a sustituir totalmente, hay otra parte insustituible por la tecnología, pero hay un gran mundo en medio y ahí es donde yo creo que vamos a ver muchos cambios y muchas cosas. Y ya me callo y le doy la palabra a nuestros panelistas con una primera pregunta pues, común para todos, y es cómo yo decía, la irrupción de la pandemia, el COVID-19, ha sido un acelerador de los procesos de digitalización en general y en el mundo del derecho y en el mundo del arbitraje en particular. Empezando con Luca, ¿cómo has percibido tú en tu práctica esta disrupción que ha supuesto la pandemia y sobre todo desde el punto de vista de la digitalización y la tecnología? Buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad. En primer lugar, pido disculpas por mi español, porque tengo que mejorarlo. En los primeros 5 meses del 2020 se registraron 2 millones de nuevos consumidores digitales en Italia, frente a los 700.000 del mismo periodo del 2019. Y hoy en día en Italia, según la Cámara de Comercio de Milán, el 85% de las vistas de arbitraje tienen lugar online. Era un 5% en el periodo pre-COVID y del tiempo medio de los procedimientos de arbitraje se han reducido en un 17%. El COVID entonces volvió a plantear la cuestión del acceso a la justicia de forma más rápida y eficaz, pero no por ello menos exhaustiva. Como escribió el profesor Richard Susskind, cuando hablamos de justicia, no solo hablamos de resolución de disputas, sino también de contención de disputa. El sistema no debe fomentar la escalada de una disputa, sino su contención en términos de una comprensión precisa de su complejidad o no, y por lo tanto herramientas para cada tipo de disputa. Disputa simple, procedimientos racionalizados; disputa compleja, procedimientos estructurados. Y también hablamos de promoción de la salud legal, promoción de herramientas que aportan beneficios a la comunidad, para que los tribunales y los tribunales arbitrales no sea considerado solo un lugar, sino un servicio. Y de hecho estamos asistiendo a un escenario en lo que los servicios de la justicia se prestan en una mezcla de tribunales físicos, audiencias virtuales y tribunales online, y para que la justicia sea sostenible, estable, segura, adecuadamente financiada y tecnológicamente alineada con la sociedad a la que sirve. Esto es lo que estamos pasando
como de hecho hoy, porque nos falta un gran tema, que es cómo lo hacemos jurídicamente. Estamos corriendo detrás a la tecnología, pero como decía Almudena, tenemos que un momento donde pararnos y pensar un poquito qué consecuencia jurídica tiene todo esto. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Has sido muy presuntuoso porque hablas castellano maravillosamente bien. Ya nos gustaría a los demás hablar italiano la mitad de bien de lo que tú hablas castellano. Y ahora, si os parece, vamos a pegar un salto y cruzar el Atlántico y vamos a darle la palabra a Federico, que no sé, Federico, si antes de contestar a cómo ha cambiado o cómo os ha impactado el COVID, la pandemia y toda esta disrupción que ha supuesto desde el punto de vista digital, en un minuto quieres dar una visión rapidísima de qué es Claros. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. No estoy en Buenos Aires, estoy en Lisboa ahora, así que más que el Atlántico es saltar el río Tajo, digamos, pero encantado de estar aquí, al menos virtualmente. Y claro, puedo unir las dos respuestas dentro de una. La realidad es que lo que está cambiando al mundo del arbitraje no es tanto el COVID, sino que es que la economía está cambiando. Y con la economía que está cambiando por motivos tecnológicos, cambia cómo la gente hace comercio y cómo la gente se relaciona. Entonces, hoy en día tenemos situaciones que surgen de la era de Internet. Por ejemplo, una persona que está no sé, en Madrid contrata a una persona que está en Buenos Aires para hacer un video, un sitio web o un trabajo de software y surge una disputa, ¿no? Y es un monto pequeño, digamos que un monto de $1.000 del contrato y hay digamos, la persona esta no va a ir de Madrid a Buenos Aires a buscar un abogado, a hacer un juicio en Buenos Aires y tampoco va a ir a arbitraje tradicional como conocimos históricamente en el marco de la Cámara de Comercio de París y nada de eso, ¿no? Entonces, el gran desafío que tenemos en el futuro es cómo vamos a resolver estas disputas que van a surgir en estos entornos internacionales, entornos globales, por temas tecnológicos y sobre todo por montos pequeños. Y les agrego una complejidad más. Muchas veces las partes que van a tener la disputa son anónimas. O sea, no saben quiénes son un avatar dentro de lo que es Internet. Y el mundo del arbitraje tradicional, nadie pensó en esto en la década de 50 cuando hicieron la Convención de Nueva York. Entonces, aquí es donde entra Cleros, ¿no? Imaginemos que estas dos personas conocen este acuerdo, el cliente hace un pago a un fondo de fideicomiso basado en blockchain y ambos acuerdan que en caso de disputa en este contrato por un video, digamos, va a haber un árbitro llamado Cleros. Cleros es una plataforma descentralizada que va a elegir de manera automatizada a un conjunto de árbitros, que puede ser 3, 5, depende del tipo de caso en cuestión. Y estos árbitros van a tener el derecho a analizar el caso y votar en quién tiene razón en la disputa, ¿no? Y en función de lo que el jurado vote de manera mayoritaria, los fondos del fideicomiso se van a asignar a una u otra persona según quien gane, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo un tipo de conflicto típico de la era digital no puede ser resuelto por las herramientas de arbitraje tradicional y requiere algún mecanismo nuevo que sea nativo de la era de Internet y nativo de una época en la cual tenemos que resolver cada vez un mayor volumen de conflictos que son de cuantías más bien bajas, ¿no? Entonces, eso es lo que apunta a hacer Cleros a través de un sistema de incentivos que no me meto ahora para que la respuesta no sea muy larga, pero digamos que el COVID para mí acelera un par de años algo que estaba pasando, que era una transformación básicamente de la economía mundial. Muchas gracias, Almudena. COVID. Bueno, yo creo que no puedo sino suscribir las palabras de mis compañeros anteriores. Todos hemos vivido cómo COVID nos ha llevado a una mayor digitalización en primera persona. Yo creo que las generaciones, tal vez de los que estamos aquí, lo hemos experimentado de manera más definitiva. Y eso ha hecho, yo creo, que los despachos, los juristas, perdamos un poco el miedo a la tecnología, que siempre la hemos visto como un poquito de perfil y un poco yo no me quiero meter mucho, solo si soy abogado TIC, solo si tengo algún cliente que tiene contratación electrónica. Pero en realidad la tecnología es algo para los ingenieros informáticos. Por fin nos hemos dado cuenta, primero, de que, como dice Federico, y estoy totalmente de acuerdo, la economía está sucediendo en digital, en entornos digitales, a través de Internet, en entornos web 3.0.
se ha disparado la operativa con criptoactivos, criptomonedas, el uso de smart contracts en la automatización de procesos, y esa casuística ha empezado a llegarnos a los despachos de manera muy acelerada porque se ha acelerado el proceso de uso de herramientas digitales en la economía en estos 2 años. Por tanto, ya tenemos demanda de los clientes de asesoramiento jurídico, proyectos de base tecnológica que buscan efectivamente ser legal by design o tener un acompañamiento jurídico desde el principio para reducir su nivel de riesgo en el desarrollo del proyecto. Y esto los proyectos y los emprendedores cada vez lo tienen más claro. Luego estamos viendo en la casuística de los despachos más y más y más demanda de asesoramiento de una realidad nueva basada en tecnologías que, por otra parte, son exponenciales, que están aplicándose con un nivel de rapidez muy superior al que hemos tenido, al que hemos vivido anteriormente en otras épocas en las que también hemos tenido desarrollos tecnológicos, y cuyo impacto es absolutamente radical en el desarrollo de nuestra economía, de nuestras relaciones sociales también, por tanto, en lo que el derecho está llamado a ordenar, a gestionar, a regir, ¿no? Entonces, estamos viendo esa casuística. De toda casuística de relación humana y de relación económica se deriva conflicto, ¿no? Al final. Y eso que en realidad hay grandes tecnologías como la tecnología blockchain que están bastante llamadas a reducir el conflicto porque ya hay automatización de proceso, hay garantía de los datos, hay datos compartidos entre las partes, que es una gran parte de la casuística de conflicto está en este entorno. Esto todo lo reducimos con blockchain. Pero sí que estamos viendo que donde hay relación humana, donde hay relación comercial, sigue existiendo el conflicto, como ha dicho Federico también. Y entonces tenemos que solucionarlo. ¿Y qué nos encontramos? Con que hay una reticencia, para empezar, del propio usuario a ir a la administración de justicia tradicional. Primero porque, en general, el usuario es más nativo digital y busca más soluciones en ese propio entorno digital, que creo que también es el punto de Cleros, que ya si estoy en todo digital, pues también quiero que me resuelvan el conflicto digitalmente. También porque hay una cierta idea de que no va a haber el suficiente conocimiento, yo creo que además se corresponde con la realidad, no hay el suficiente conocimiento de la casuística tecnológica en la justicia tradicional. Por tanto, hay una limitación y hay una inseguridad por parte del administrado, del sujeto pasivo, ¿no?, de la justicia, que hace que también no quiera de todo ir. Y luego las tradicionales razones que conocéis de sobra, de la tardanza, que tampoco casa nada con la velocidad del entorno digital. Por tanto, se está optando mucho por ir a la justicia arbitral. Y ahí tenemos varios modelos. Estamos viendo, por un lado, el modelo de las Cortes de Justicia tradicionales, que están tratando de especializarse para dar respuesta a esta casuística muy típicamente tecnológica. Pues para tener esos peritos, nosotros tenemos un centro de arbitraje en Blockchain Intelligence, tenemos el Blockchain Law Institute, Blockchain Intelligence Law Institute, en el que trabajamos todas las cuestiones jurídicas de blockchain y de Web 3.0, y ahí estamos facilitando peritaje, por ejemplo, y este tipo de acciones, ¿no? Y luego, pero eso es justicia tradicional. Es verdad que en esas cortes de arbitraje tradicionales lo que sí se está abordando es el tema de cómo podemos digitalizarnos para ser más eficientes, para competir mejor en un entorno de alta competitividad, que también conocéis. Entonces, ahí hay mucho más cómo uso la tecnología para mejorar mis procesos, automatizar mis procesos, utilizar machine learning para todos los laudos que sean pues, un poco más automatizables, este tipo de cuestiones. Pero luego hay todo el nuevo mundo de cortes de arbitrajes online centralizadas, que diríamos, o sea, que es una corte con un procedimiento arbitral tradicional, si queréis, pero que es en el que todo sucede de manera digital. Es decir, el propio cliente puede hacer la llamada a través de un smart contract, se distribuye o se elige el juez de manera automatizada. En fin, todo el proceso es más automático. Y por último tenemos... Y también se está trabajando, nosotros estamos trabajando en herramientas de automatización y eficiencia de las cortes arbitrales. Y por último, los sistemas como el de Cleros, justicia descentralizada, modelos completamente disruptivos de justicia, absolutamente digitales y con unos principios,
yo creo, del concepto mismo de justicia, ¿no? Y de a quién delegamos la justicia y de quién debería ser responsable de impartir esa justicia y esos valores sociales que tenemos en nuestras leyes, quién debería aplicarlas, interpretarlas, si debe ser un experto, si debe ser alguien como un juez, como un árbitro, o si puede ser cualquier persona con sistemas pues muy evolucionados que luego seguro que Federico nos puede contar. Y yo creo que eso es realmente una revolución, tanto porque hay una nueva casuística que tenemos que abordar desde el asesoramiento hasta la resolución de conflictos jurídicamente y empezando por el legal by design, cómo podemos mejorar la resolución de conflictos utilizando tecnología. Muchas gracias, Almudena. Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Yo, partiendo un poco de los dos principios que referiste, Carlos, por una parte la aceleración de la digitalización y por otra parte los distintos niveles, ¿no? En un servicio jurídico de una multinacional como Iberdrola encontramos esos dos puntos, ¿no? De una parte, efectivamente, el COVID ha supuesto una aceleración. Nosotros, además, nos cogió un proceso interno de digitalización que había empezado unos meses antes de la pandemia y eso supuso pues hacer un proyecto de digitalización, pero acelerado precisamente por las circunstancias de la pandemia. Y luego, yo creo que también el uso de la tecnología, yo lo veo de manera diferente en diferentes niveles. Nosotros que tenemos mucha relación con el consumidor, mucha relación con la administración pública, pero también muchas relaciones internacionales que suponen los arbitrajes internacionales. Entonces, yo creo que yo no soy partidario del uso de la tecnología por la tecnología, sino que creo que tenemos que ser capaces de elegir bien esa tecnología para el problema que queremos resolver. Nosotros, en un servicio jurídico donde manejas muchísima documentación, donde manejas mucha reclamación de consumidor y también tienes muchos pequeños litigios de consumidor, pues evidentemente ahí estamos de alguna manera, ya está esa digitalización de procesos, ¿no? La digitalización de procesos, el reconocimiento de documentos, la contestación automática, la digitalización de los litigios, aunque sigan en la jurisdicción ordinaria, pero dentro de ese proceso que intentamos evitar, ahí yo creo que la transformación tecnológica es muy importante y la digitalización nos ayuda, reduce costes y, sobre todo, yo creo que da un concepto de eficiencia, ¿no? De eficiencia en el propio proceso. Yo creo que de ahí pasaríamos también a otro gran trabajo que tenemos desde el punto de vista de la contratación digital. En el servicio que presta Iberdrola en todo el mundo, pues antes daba Luca unos datos, se ha transformado totalmente, es decir, nuestra contratación es digital, con lo cual en toda la parte de contratación se ha hecho una gran transformación digital en los procesos de contratación y seguimos en ella, ¿no? Seguimos en ella y evidentemente yo sí estoy de acuerdo que quizá esa contratación automática, esa contratación que hoy es digital en un porcentaje altísimo, pueda tener respuestas a las controversias de manera digital y de manera más eficiente. Y luego llegaríamos, diríamos, al arbitraje internacional, donde evidentemente pues bueno, hay unas cuestiones que evidentemente la tecnología ha ayudado, que el COVID ha provocado, pues evidentemente la reducción de algunos costes, no de todos. Yo creo que no se han reducido los tiempos en la medida que la digitalización lo podía haber dicho. Yo estoy bastante de acuerdo en cosas que he oído en la mesa anterior y realmente nosotros, desde el punto de vista de la empresa, entendemos que, diríamos que esas ventajas que puede dar las audiencias virtuales, digamos, el seguimiento virtual del arbitraje, no se ha correspondido con una reducción de tiempos ni con una reducción de costes, exceptos los propios que tienes asociados a los viajes o a los determinados costes de las distintas partes que intervienen en el proceso, ¿no? Y en eso yo creo que hay que las cortes arbitrales, que en general, pues, bueno, yo creo que han hecho una modificación de su regulación para digamos, dar una seguridad jurídica mayor a todo el proceso digital de los arbitrajes, deberían también un poco creérselo, ¿no? Creérselo, que no sea solo transformarlo en un papel, sino creérselo, y digo en este foro, porque desde el punto de vista de cómo lo vemos en la empresa. Y los tiempos, lo mismo, ¿no? Los tiempos no se han reducido, realmente. Es más, yo creo que en algunos casos se están extendiendo, ¿no? Y eso es un poco contrario a
a que se haya digitalizado y que se haya de alguna manera agilizado los procesos, ¿no? Por otra parte, yo creo que tiene más ventajas y, bueno, pues a lo mejor la pérdida del efecto sede, ¿no? Que puede ser un tema desde el punto del arbitraje, que el arbitraje virtual puede tener un peso. Y luego, pues quizá también hay que pensar en la pérdida del principio de mediación, ¿no? Que a lo mejor las audiencias virtuales, sobre todo yo creo que aquí hay muchos peritos que seguramente me pueden dar su opinión, pero que evidentemente diríamos, esa formalización de la prueba pericial a través de las audiencias virtuales con diferentes personas en diferentes lugares del mundo y el propio tribunal separado, pues ahí el principio de mediación en algunas cuestiones técnicas creo que sufre, ¿no? Aunque también tengo que decir, en contra, y luego habrá oportunidad de hablar de ello, nuestra experiencia de un gran arbitraje complejo en plena pandemia ha sido muy, muy positiva, ¿no? Muy bien, pues vamos a hablar un poco estamos hablando de digitalización. Hablar de digitalización es hablar de futuro y vamos a intentar desde estas 4 perspectivas asomarnos por la ventana a qué pensamos que nos va a deparar en el futuro este matrimonio complejo, complejísimo, entre derecho y tecnología. Y voy a empezar con Almudena. Si hay una palabra, cuando hablamos de derecho y tecnología, o hay una tecnología que resume todas las esperanzas y todos los temores, todas las seguridades e inseguridades de este proceso, es blockchain, ¿no? Blockchain es la gran tecnología, yo creo que es la más disruptiva desde el punto de vista de lo que supone muchas áreas del derecho. Tú que eres una gran experta, Almudena, ¿por qué el blockchain es tan relevante en el mundo del derecho, en el futuro del mundo del derecho, en la práctica jurídica? ¿Y por qué el blockchain va a tener un papel fundamental en este proceso de digitalización del arbitraje? Yo creo que blockchain es la tecnología que supone el siguiente paso de Internet, que es lo que yo creo que más fácil nos resulta a todos entender, ¿no? Seguro que muchos de vosotros habéis mandado alguna vez alguna carta con sello y esas cosas, ¿no? Y habéis llamado con un teléfono normal y habéis comprado incluso un LP, ¿no? No digo ya un CD-ROM. Si pensamos la diferencia entre esas actividades y ahora la comercialización de la propiedad intelectual con Netflix, con Spotify, pues la cantidad de modelos de negocio, las formas de relacionarnos, cómo han cambiado, ha sido fundamentales. Pero lo que ha cambiado ha sido, gracias a la conectividad, el intercambio de datos. Pero no el intercambio de valor. El intercambio de valor, entendido como un elemento, un activo identificable que puedes vincular con una de las partes, ¿no? El que yo tengo, lo que tengo yo es mío, ¿no? Y si te lo doy es tuyo. Ese paso no lo podemos dar en Internet. Para dar ese paso tenemos que utilizar una gran capa de un complejo procedimiento analógico que nos da confianza en ese intercambio de valor. Tenemos el sistema financiero, nos da una carta de crédito, nos da un sistema de pago con mecanismos muy complejos, de cámaras de compensación, de liquidación, bancos centrales, etc., ¿no? Blockchain lo que nos permite es intercambiar valor de manera estrictamente digital, de persona a persona, sin esos intermediarios que ahora están haciendo una función social fundamental que nos permiten comerciar digitalmente. Por tanto, blockchain es la tecnología disruptiva de nuestra economía y de nuestra sociedad, porque nos permite intercambiar valor no solamente económico, sino también social. Nos permite votar en una junta de accionistas de manera digital con la tranquilidad de que ese voto es trazable, es identificable con cada una de las partes y llega al lugar al que tiene que llegar y puede llegar vinculado con mi identidad o no vinculada con mi identidad. Por tanto, es una tecnología, pero no solamente es blockchain. Yo creo que blockchain junto con otras tecnologías, ¿no? Es la convergencia de tecnologías exponenciales. Lo que estamos viviendo es de la economía del dato que, como digo, todos conocemos y hemos experimentado en primera persona el cambio social que ha supuesto, ¿no? Y también el cambio jurídico. O sea, como todos hemos tenido que trabajar en contratación electrónica, identificación digital, firma electrónica, datos, porque es la economía del dato, la economía de la plataforma. Le metemos inteligencia artificial
y ya tenemos no solo datos, sino conocimiento o machine learning y eso nos da otra escala de modelos de negocio que da también lugar a otro tipo de casuística jurídica que también se está regulando en la Unión Europea intensamente, que conocéis, que tiene una serie de riesgos importantes. Pero si a eso junto con Internet of Things, que también nos da la casuística de qué hacemos con las máquinas, podemos contratar con las máquinas, pueden contratar los robots entre sí, cuál es el impacto de eso para la hacienda pública, tienen que pagar impuestos, no tienen que pagar impuestos. O sea, tenemos, digamos, casuística jurídica para todas las ramas del derecho, pero blockchain es la que le añade, digamos, esa capa de confiar, como decía, en el dato, en que el dato es fiable, no necesariamente veraz, pero fiable, en que podemos automatizar procesos, podemos hacer contratación inteligente de manera que la ejecución del contrato es automática, la perfección del contrato es automática y esto tiene también todo que ver con la posibilidad en blockchain de intercambiar valor, por tanto de crear activos digitales. Por ejemplo, criptomonedas, stablecoins y al final de la película dinero fiat digital, ¿no? El criptoeuro, que se está trabajando, más del 80% de los bancos centrales del mundo están trabajando en la moneda emitida por el Banco Central digital. Si tenemos red, tenemos identidad digital, que es otro de los aspectos clave que se están desarrollando, y tenemos medio de pago, tenemos una estructura que nos permite una nueva economía digital. Si a esto le añadimos virtual reality, realidad virtual y la posibilidad de estar en entornos digitales mucho más atractivos, en los que vamos a permanecer más tiempo todavía que ahora, porque ahora las páginas web son bastante poco atractivas en el fondo, y nos va a permitir interactuar de una manera mucho más amplia, más versátil, con otras partes en ese entorno digital. Pero la diferencia yo creo que es, vamos a estar en ese entorno digital, vamos a interactuar y esas interactuaciones van a tener un impacto patrimonial real y un impacto jurídico real, porque eso es lo que permite blockchain, frente a la economía de las plataformas o nuestra navegación en Internet. Es que yo cuando ponga un cuadro en mi espacio virtual en el metaverso, va a ser un NFT, que es un activo digital que está en mi cartera, en mi wallet, que está vinculado con mi identidad digital real y que, por tanto, es un valor económico que va a subir y a bajar y a tener su impacto, ¿no? Si yo contrato, esa contratación va a ser inmediatamente válida y el medio de pago va a ser la ejecución de mi contrato de forma directa e inmediata, sin necesidad de irme a una tarjeta de crédito, a un banco intermediario y a toda esa parte no digital, digamos, que estamos utilizando ahora. Entonces, yo creo que es claramente el nuevo entorno económico y también el nuevo entorno social y tenemos que ordenarlo utilizando nuestros valores que están al final presentes o que impregnan nuestro sistema jurídico. Y ahí es donde está, yo creo, la imbricación entre la nueva economía y el sistema jurídico. Nosotros tenemos que acompañar para que esa era digital no genere una sociedad que no queremos, genere la sociedad que queremos y protejamos los valores que queremos proteger. Y eso lo da el derecho y no lo da la tecnología. Muchas gracias, Almudena. Supongo que cuando has contado esto en el Colegio de Notarios se han llevado un buen susto por las cosas que se les viene encima. Hablaba yo antes de los temores, el blockchain como temor, ¿no? Y vamos a pasar, si no os parece mal, del temor a la pesadilla, a ese futuro distópico que nos imaginamos todos los abogados cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Es decir, oye, ¿qué va a ser de nosotros en el futuro? De algunos que nos queda un futuro relativo, pero hay otros que les queda mucho futuro por delante, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a vivir un mundo distópico donde las máquinas y el software y el blockchain y toda la tecnología va a ocupar el papel del abogado y tal, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que Luca, que es un abogado que tiene gran experiencia, pues nos puede responder bien a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la parte inexpugnable de la actividad del abogado que tú crees que va a ser inasequible para no la tecnología como soporte, sino la tecnología como instrumento básico de determinadas actividades que ahora están en manos de los abogados? ¿Hasta dónde la profesión jurídica tal y como la conocemos y la profesión arbitral tal y como la conocemos, cuál es el
punto de inexpugnabilidad donde nunca la tecnología va a poder sustituir a las personas. Hoy no podemos pensar en la profesión de abogado o la profesión de abogado del futuro y en el derecho sin pensar en la integración tecnológica en el trabajo legal y judicial. Ni podemos pensar en el futuro a un despacho de abogado que no se integre con técnicos de coding, de blockchain o de inteligencia artificial. Además, es un error pensar que el uso de la tecnología hará menos necesaria la figura del abogado, del juez o del árbitro. Por el contrario, tecnología y las personas deben integrarse y organizarse en un proceso, en un nuevo proceso, que haga la impartición de la justicia más inteligible, eficiente, proporcionada y predecible. Pensemos, por ejemplo, cómo tendrá que evolucionar la escritura jurídica, la escritura legal, por ejemplo, a medida que avance la tecnología, ¿no? Siempre hemos tenido que aprender que tenemos que escribir de manera con claridad y precisión. Y añadiría que tendremos que aprender a escribir de forma medible o computable para que nuestros escritos puedan transformarse en código informático. Esto puede ser una forma de nueva actitud que tenemos que aprender. En el mundo de los litigios, donde hay que examinar un gran número de documentos, las herramientas de supervised learning pueden ayudar a seleccionar los documentos que son realmente relevantes para el caso, o la herramienta de transcripción de audio pueden ayudar con las transcripciones o la redacción de escritura. Las figuras de abogados, de juez, de árbitros, no desaparecerán. Cambiará la forma de realizar su trabajo, cambiarán las aptitudes requeridas y entre ellas estará la competencia, más competencia gestional, más competencia técnica, además de la excelencia jurídica. Nosotros vendemos confianza, vendemos seguridad y esto no lo puede asegurar un robot. El pensar a una solución out of the box es pensar a cómo acudir, a cómo estar de lado al cliente. Esto no se puede sustituir, eso no lo puede imparar una plataforma tecnológica. Además, tenemos que ser conscientes de los límites de la tecnología. Y en este sentido, quiero decir dos palabras. Comparto totalmente lo que ha dicho Almudena, pero con la blockchain tenemos algunas cuestiones relevantes de derecho, ¿no? La blockchain, estamos en un contexto global y tecnológico. Entonces, que no tolera fronteras territorial, que no tolera fronteras jurisdiccional. Ese es un gran punto del futuro. Entonces, una forma de acceso a la justicia, al arbitraje, accesible para todos. Esto es un punto. Un arbitraje autónomo, según la nota teoría del arbitraje autónomo, en el sentido de un arbitraje que tiene sus propios sistemas de enforcement. Esto puede ser otro punto. Y los sistemas de Distributed Ledger Technology pueden ayudar en esto a condición que nosotros ayudamos a comprender cómo jurídicamente esto es posible, cómo el documento que está en los smart contracts, en la blockchain, cómo lo va a evaluar un árbitro o un juez, según cuál regula. La regla del derecho que tenemos hoy, según algunos sí. En UK ha sido publicado un estudio donde, hablando de smart contract, los abogados dicen, ya tenemos el ordenamiento que puede hacer esto, que puede explicar eso. No tenemos necesidad de añadir algo. Este es el momento donde tenemos que hacer este estudio profundizado en nuestro ordenamiento. Muchas gracias, Luca. Malísima noticia que se van a acabar las oraciones subordinadas que tanto
usamos los abogados cuando escribimos. Es una pena porque nos ha costado mucho aprenderlo. Antonio, desde el punto de vista de la empresa, ¿qué busca la empresa en la tecnología, sobre todo en la resolución de conflictos? Y nos hablabas antes de que habéis tenido recientemente en toda esta situación un gran arbitraje. Evidentemente no quiero que nos desveles aquí, si quieres, siéntete libre de contar detalles, sobre todo los morbosos del arbitraje, pero ¿en qué medida vuestra experiencia os ha puesto de manifiesto el papel de la tecnología y las ventajas que tiene para una empresa? Desde ese punto yo creo de vista? que la mejor manera de describirlo es vivirlo, ¿no? Es decir, cuando la tecnología la practicas en una situación como la que tuvimos en la pandemia y sobre todo en una parte de la pandemia de cierre, porque era un arbitraje con personas en España, en Brasil y en Estados Unidos, y las situaciones del COVID no eran las mismas en cada sitio, además en Estados Unidos eran en 3 estados diferentes, pues bueno, era enfrentarse a un arbitraje muy importante desde el punto de vista económico y bueno, pues hacer 20 días de vistas virtuales en 3 países con las diferencias horarias. Y la verdad que el resultado, no solo porque el laudo fue muy bueno para Iberdrola, lo cual también es muy importante, pero quiero decir, el resultado de la aplicación de la tecnología a ese arbitraje, donde lógicamente se manejaban miles de documentos, donde había muchísimos testigos y muchísimos peritos, y donde los árbitros estaban en 3 estados diferentes de Estados Unidos y había una parte de testigos y de peritos en Brasil, pues bueno, pues fue la utilización de una tecnología básica como es Zoom, pero bueno, a través de un servicio, diríamos, no un Zoom libre, sino a través de un administrador, de la contratación de un servicio que permitía, diríamos, con cámaras especiales, que permitía, diríamos, estar viendo a los 3 árbitros a la vez, ver la persona que estaba interviniendo, ver la posibilidad de la proyección de documentos que estaban preguntando. Se organizó muy bien, todos los días se hacía un listado de documentos al administrador de los letrados o los árbitros, las personas que iban a intervenir y que querían utilizar documentos. Y, bueno, pues teniendo en cuenta las diferencias horarias, es decir, en España empezábamos a las 4 o 5 de la tarde, se prolongaba hasta las 11, 12 de la noche y algún día hasta más tarde, en una sala en la sede de Iberdrola, y luego había gente en San Francisco, en Nueva York, Nuevo México y en Brasil, ¿no? Y está todo perfectamente conectado, funcionó tecnológicamente y, bueno, pues los árbitros fueron capaces de dictar un laudo en 2 meses después de acabar las vistas, que creo que es un periodo muy razonable para lo complejo que era el asunto. Y la verdad, bueno, ya, es decir, podéis imaginaros que había un data room tremendo, que diríamos, hubo un procedimiento de discovery también que nos obligó a manejar muchísima documentación, donde aplicamos pues, tecnología que, por ejemplo, utilizan los servicios de compliance y de forensics, la identificación de documentos a través de palabras claves, de personas y demás, que fue de gran utilidad y que no se había utilizado en arbitrajes por nuestra parte, y que eso facilitó mucho pues todo el manejo de la documentación, y la experiencia pues se puede decir que ha sido positiva. Entonces, en ese sentido, evidentemente, hubiera sido imposible probablemente hacer ese arbitraje sin todo ese apoyo tecnológico, y por lo tanto hay. Pero también recientemente hubo un viaje a Brasil, que es un país muy litigioso, y aunque no sea arbitraje, pues te encuentras con experiencias que te llaman la atención, ¿no? Es decir, en demandas con inclusión de flujogramas, con QRs, con enlaces a vídeos, con bueno, un juez que tenía 90.000 procedimientos en su juzgado, tenía muy pocos minutos para ver cada cosa. Los abogados pues eran los que innovaban, pues introducían todas estas tecnologías que bueno, son bastante básicas, pero que en definitiva permitía que el juez, diríamos, tuviera en minuto y medio de vídeo o en 2 minutos ser capaz de conocer cuál era la controversia, por lo menos desde una de las partes, y a lo mejor a través de un QR pues ver una prueba grabada en vídeo o ver incluso que se podía adelantar, ¿no? Cosas que bueno, que yo creo que al final, lo que decía un poco antes, creo que la tecnología hay que adaptarla a la solución de los problemas, ¿no? Pero que evidentemente a las empresas nos ayuda, y ya en el ámbito de la contratación, pues ya, es decir, en el ámbito de los órganos de administración, ¿no? Todos conocéis lo que ha supuesto la transformación en las reuniones de organización. Antes hablaba Almudena de las juntas virtuales, ¿no? Con la protección pues, de los derechos pues, tanto de los accionistas como de los propios administradores, ¿no? Entonces yo creo que
en definitiva esta experiencia, diríamos, de estos 2 años, muchas de estas cosas ya se venían haciendo antes o estaban preparadas. Supongo que muchas de ellas quedarán, ¿no? Otras no, pero creo que evidentemente ha supuesto, por lo menos para una multinacional, ha supuesto una transformación del servicio jurídico muy importante y una ayuda práctica, real, ¿no? Que hemos vivido. Además, yo creo que este arbitraje, cuando empezó, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, ¿no? Porque no sabíamos cómo iba a funcionar. Había una empresa contratada en España, otra en Brasil y otra en Estados Unidos. No era la misma empresa la que prestaba el servicio técnico. Bueno, había muchas cosas que eran muchas dudas y algunas que se fueron resolviendo sobre la marcha. Había muchas personas que no eran anglosajonas hablando en inglés. Había un servicio de transcripción directa que el propio testigo podía ir viendo lo que iba diciendo, que ayudaba mucho. También ayudaba mucho a la hora de que cuando los árbitros preguntaban, el testigo, además de oírlo, pudiera ir viendo, leyendo la pregunta, ¿no? A la vez que la estaba oyendo. Bueno, yo creo que todas estas cosas que no se habían usado antes y que la experiencia ha sido buena, ¿no? O sea, que yo creo que en este sentido la tecnología sí ha ayudado. Muy bien, muchas gracias, Antonio, súper interesante. Y ahora, Federico, yo quería, desde tu experiencia, tú eres, Claros es una de las experiencias más exitosas en materia de la utilización de la tecnología y de una plataforma puramente tecnológica en la resolución de conflictos. Y yo lo que quería era volver sobre la pregunta de que... Hasta luego. Volver sobre la pregunta que yo me hacía al principio, es decir, ¿hasta dónde ves tú la evolución futura de las plataformas que se dedican a la resolución de conflictos y a los arbitrajes? ¿Hasta dónde van a poder desarrollarse? Hoy entendemos todos que se mueven en los pequeños conflictos, en los conflictos que se producen en el mundo digital, que normalmente son conflictos fáciles de resolver con la pura aplicación de la tecnología. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde las plataformas tecnológicas de arbitraje van a evolucionar y se van a sofisticar y hasta qué punto van a realizar actividades que hoy consideramos que son exclusivas de los abogados? Bien. En general, la visión que tenemos desde Cleros sobre la evolución de estas tecnologías es que va a haber una división como en 3 partes del mercado del arbitraje. Para lo que es los conflictos más objetivos, más simples, de bajos montos, casos bastante repetitivos y mecánicos, seguramente se ha resuelto por alguna herramienta automatizada de Machine Learning que, digamos, el famoso juez robot que pueda hacerlo más barato y más rápido que cualquier otro mecanismo alternativo. Eso va a ser para los casos más simples. Después, hay una serie de casos que son de montos pequeños, pero que son demasiado complejos como para resolver con un método automatizado, pero que todavía no son lo suficientemente de alto valor como para que tenga sentido resolverlos con un método de arbitraje tradicional. En ese entorno, en ese tipo de casos van a ser resueltos por plataformas como Cleros u otra plataforma de justicia descentralizada que lo que usan es crowdsourcing de jurados para resolver los casos en cuestión. Y esto va a estar como el gran monto, o sea, el núcleo de grandes casos va a estar metido ahí, creemos. Y aquí hay una serie de situaciones que actualmente no vemos como arbitraje, pero que son arbitrajes. Y en particular lo que se refiere a moderar contenidos en plataformas de redes sociales, ¿no? Hoy en día, imaginen que hay un usuario que acusa a otro de algún comentario inapropiado en una red social. Esa situación hoy en día se resuelve con un moderador, un empleado de Facebook o de Instagram o de Twitter o de quien sea, que analiza las reglas de la plataforma, analiza el caso en cuestión, el reclamo, y en función de esto puede, bueno, tomar una decisión que es borrar el comentario o puede ser expulsar a la persona en cuestión o al usuario o lo que sea. ¿Sí? Esto es una especie de mini arbitraje que ocurre dentro de una plataforma digital que es una caja negra en la cual se toma una decisión de manera, bueno, digamos, interna a la empresa
Y un poco en las últimas semanas, con todo el tema de Elon Musk y Twitter, se empezó a sacar a la luz de que esto es un tema que es demasiado grave, demasiado importante como para dejar que únicamente pase dentro de una empresa y que no haya ningún tipo de accountability hacia afuera, ¿no? Entonces, muchos casos de arbitraje resueltos por cleros y otras plataformas van a ser casos de estos, que no vemos como arbitraje hoy, pero que son situaciones de conflicto en el cual hay una decisión que podría llamarse arbitral, aunque no en el contexto de Nueva York y la convención de, de UNCITRAL y todo eso. Y después, para casos más complejos que involucren, digamos, más temas legales, que haya razonamiento legal, que haya múltiples partes, o que haya, bueno, los típicos casos que hoy en día se resuelven con métodos de arbitraje internacional, van a seguir siendo resueltos de esta forma generalmente. Y lo que sí es que, bueno, van a ser completamente online. Yo creo que de acá a unos años va a ser difícil, bueno, imaginar que se sigan haciendo arbitrajes presenciales con viajes, salvo en motivos, en casos excepcionales que hayan motivos muy valederos para hacerlo, pero si no, ya creo que por default la modalidad va a ser online. Y después, lo que no es del todo claro es si hay algún monto en particular en el cual se pasa de un arbitraje moderno, digamos, tecnológico, a uno más tradicional. Cleros está orientado principalmente a casos de montos pequeños, como decía, pero también ha resuelto un par de casos. Cleros resolvió ya más de 1000 casos. La mayoría son de montos pequeños, pero algunos son de montos que uno pensaría que pueden ya entrar dentro del ámbito del arbitraje internacional. Hay un caso justamente ahora en Cleros bajo resolución que es por más de $2 millones. Y otro caso que se resolvió el año pasado también involucraba $2.5 millones. Entonces, todavía vamos a ver qué es lo que va a contar en el futuro como bajo monto y no bajo monto. Eso está por verse y bueno, hay mucho por ver en el camino. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya hemos acabado y yo solo voy a hacer una pregunta última para que me respondáis casi con un sí o con un no. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ver arbitrajes en el metaverso? La pregunta más relevante es, ¿este tipo de arbitrajes son procedimientos judiciales en el sentido del artículo 6 de la convención, del Convenio de los Derechos Humanos? Porque si tienes todos los requisitos, principio de igualdad, el derecho de la parte de ser escuchadas, los árbitros independientes e imparciales que van sobre los casos y no sobre las partes, y finalmente un sistema de enforcement global, podemos hacerlo. Pero este es el momento de estudiarlo jurídicamente. Antonio. Hombre, yo creo que ya hay relaciones jurídicas en el metaverso, ¿no? Todavía leí hace poco que el Estado de Barbados ha creado una embajada en Decentraland, en el metaverso, y hay pues transacciones comerciales, y hay muchas marcas comerciales que están vendiendo en el metaverso, y luego está pues todo el mundo de las criptomonedas y los NFTs, ¿no? Por lo tanto, como hay relaciones jurídicas en el metaverso y hay gente incluso comprando terrenos, pues supongo que van a surgir disputas, ¿no? Y entiendo que las disputas de las relaciones jurídicas del metaverso se tendrán que resolver en el metaverso, ¿no? Otra cosa es como pasó al principio con Internet, ¿no? Pues supongo que habrá que ir practicando, incluso las leyes siempre van a ir detrás, ¿no? Y si eso ha pasado con Internet, pues al final me imagino que con el metaverso. Yo creo que Internet nos ha pasado ya y el metaverso está ahí y probablemente, aunque ahora no lo veamos, pues tendremos un avatar y seguramente veremos eso y lo veremos igual que no pensamos lo que iba a pasar con Teams o con Zoom o no sé, muchas cosas que podemos pensar ahora y que seguramente, pero yo estoy seguro que veremos arbitrajes en el metaverso, seguramente serán distintos del concepto tradicional que tenemos del arbitraje y no sé si van a cumplir, como decía Luca, los artículos de esa convención, o habrá una convención del metaverso a la que habrá que adherirse y la metaconvención, ¿no? Y supongo que el metaverso, si viendo lo que se están gastando Microsoft y Google y Facebook en el metaverso, pues seguro que va a haber metaverso, o sea que
que sí veremos un arbitraje en el metaverso. Federico, tú que estás más pegado al terreno, ¿cómo ves el arbitraje en el metaverso? Bueno, yo creo que depende un poco qué entendamos por metaverso y qué entendamos por arbitraje, ¿no? Digamos, si desde una perspectiva un poco más amplia podemos ya decir que es una práctica común. Por ejemplo, imaginemos un juego en red en el cual participa gente de diferentes lugares y hay un conflicto porque un equipo del juego acusa a otro de hacer trampa y hay un conflicto ahí. Y hay sistemas de juegos, como por ejemplo, tenía un juego llamado Counter-Strike, que lo que hacía era usaba otros jugadores del juego para ver el video del juego y ver si había habido alguna trampa hecha por alguno de los equipos y en función de eso tomaba una decisión que castigaba al equipo que había sido acusado de trampa. Entonces, ¿eso es o no es un arbitraje en el metaverso? Bueno, no es arbitraje en el sentido de Convención de Nueva York, aunque podemos decir que las partes que jugaban este juego habían acordado usar este método de resolución en caso de que ocurriese alguna disputa. ¿Es metaverso? Bueno, o sea, depende de qué entendamos por metaverso. Una red social es un metaverso. Bueno, quizás es una... No tenemos el casco todavía, pero digamos que la forma en la que interactuamos con otras personas, bueno, es un mundo digital en el cual no somos las personas que somos en el mundo de carne y hueso, así que yo diría que por ahí es un metaverso. No es tan, digamos que no es tan novedoso el mundo del metaverso y tampoco las disputas del metaverso, solamente que recién ahora estamos como tomando conciencia y usando estas palabras para describirlo, pero son prácticas que ya llevan por lo menos unos 10 o 15 años del mundo de Internet. Muy bien, pues muchas gracias. Son las 7, que es a la hora en la que nos habíamos comprometido a acabar. Y muchas gracias a los 3 ponentes que estáis aquí y a Almudena, que se ha tenido que ir. Y nada, pues espero que el próximo año también por 4ª vez me invitéis a moderar la Mesa Iberdrola.